Bienvenidos a este nuevo día, a este nuevo tiempo de refrigerio, a esta nueva jornada, a este nuevo amanecer, a este nuevo despertar de parte de nuestro buen Dios, a este tiempo de refrigerio. Así dice el Señor, donde la garantía de este tiempo de refrigerio siempre será una bendición, una buena noticia, una buena palabra de parte de Dios que alimentará, que fortalecerá, que animará tu alma y tu espíritu, porque muchas veces nosotros no sabemos ni lo que necesitamos, pero el Espíritu Santo, el que escudriña nuestros corazones y lo más profundo del ser interior nuestro, sabe lo que necesitamos. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, una palabra de Dios. Una buena noticia, un mensaje te alimentará, te sustentará y te fortalecerá. Segunda de Corintios 3, 17 y 18, porque ahora el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y el Espíritu Santo, con la palabra y la gloria de Dios, nos está transformando, nos está formando y está no solamente externamente, sino internamente formando la imagen de nuestro ejemplo máximo, de nuestro Señor Jesús. La medida, el estándar, el ejemplo, la fotografía, la figura que se nos fue dejada a ti y a mí, para que un día que nos presentemos delante de Él, mientras el Espíritu Santo nos enseña, nos instruye y nos forma a la imagen de ese ejemplo máximo, nos presentará. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo es el responsable de presentarnos a ti y a mí, amigo y amiga, hermano y hermana que nos estás escuchando o nos vas a ver un día. Dice que el Espíritu es el responsable de presentarnos sin mancha y sin arruga. Por eso para mí siempre es un privilegio estar detrás de estas cámaras, en esta plataforma, entrando a la escuela, entrando a la clase, entrando en el aula del Espíritu Santo, donde Él es el que está haciendo su obra en nuestra vida por medio de su palabra. Como dijo el Señor Jesús, Él te enseñará, te recordará y aún nos hará entender aquellas cosas que nosotros no entendemos. Bienvenido en esta mañana al linaje de Dios, a la nación santa, al real sacerdocio, al pueblo adquirido para anunciar virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable y nos ha hecho sus instrumentos y nos ha hecho sus siervos y nos ha hecho sus hijos y nos ha hecho sus discípulos y nos ha hecho sus coherederos por medio de una sola cosa, del sacrificio de Cristo. Y en esta mañana, haciendo honor al tema, al nombre, al título de este tiempo de refrigerio, así dice el Señor. El Señor me recordaba una palabra. Recuérdate que esta clase, que esta aula, que esta escuela del Espíritu Santo, para ti, hermano y hermana, que me estás mirando, es solamente una cosa: recordarte lo que tú ya sabes, traerte a la memoria las palabras y las promesas del Señor Jesús y de este manual que tú y yo ya conocemos. Y cuando Dios te lo trae a la memoria es porque Dios quiere ensanchar tu entendimiento, ensanchar tu conocimiento para que puedas cada vez más comprender, como dijo nuestro hermano Pablo, aquello para lo cual fuiste alcanzado y aquello que te ha otorgado, el regalo de la gracia, el regalo de la misericordia, el regalo del favor de Dios, que aún tú y yo,
sin merecerlo, cuando los ojos de la misericordia de Dios se posaron sobre nosotros y tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, dice que Él nos amó. Y que éramos lo vil y lo menospreciado, pero dice que Él nos tomó para con su sabiduría y su poder hacernos ser y avergonzar lo sabio y lo inteligente de este mundo. Y la palabra de este día, así dice el Señor, Juan 3:16, ¿cuántas veces lo hemos leído? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Pero cuando Dios te lo hace recordar o te lo hace oír después de un buen tiempo, es porque Él quiere ensancharte. ¿Y qué dice Juan 3:16? Un versículo muy usado para las personas que tienen la función o el llamamiento de evangelistas. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando a mí Dios en estos días me hace recordar esa palabra de Juan 3:16, dos cosas nuevas que yo quizás no lo entendía a profundidad. Lo entendía quizá ligeramente y decía gracias, gracias. Pero cuando el Espíritu Santo me hace oír esta palabra nuevamente, dos cosas hicieron impacto en mi vida. Como aquella vez, como aquella primera vez, hace tantos años, cuando fui compungida por el Espíritu Santo, que yo era una pecadora y necesitaba un Salvador. Que yo era una pecadora y necesitaba un Redentor. Necesitaba alguien que me redimiera de la vana manera de vivir que llevaba. Cuando el Espíritu me hace recordar Juan 3:16, venía a mi memoria con el entendimiento y la revelación y la iluminación del Espíritu Santo, dos cosas. Número uno, dice, de tal manera Dios el Padre amó este mundo que dio a su único Hijo. Cuando estoy leyendo esa porción de dio a su único Hijo, se me abre el entendimiento de parte del Espíritu Santo y me dice Dios, ¿sí te das cuenta lo que estás leyendo? Yo, dice Dios por el Espíritu, te he hecho un regalo. Te he dado el regalo de la vida de mi Hijo para redimirte. Y cuando ese entendimiento se te ensancha, viene el Espíritu Santo con su palabra y vienen las palabras de nuestro hermano Pablo, las que le dictó el Espíritu Santo, Colosenses capítulo 3. Cuando Él te abre el entendimiento, tú vas levantando cada vez más tu mirada a las cosas eternas, a las permanentes, a las que permanecen para siempre. Y dejas de estar prestando demasiada atención a las cosas que en este ámbito terrenal te rodean, ves y escuchas y continúas avanzando, como dice Filipenses, hacia la meta de tu supremo llamamiento, queriendo, anhelando hacer aquello para lo cual fuiste alcanzada en Cristo Jesús. Y te agarras de Él y te haces a Él. ¿Para qué? Para obtener todo el regalo, todo el paquete que Dios te otorgó por medio del Hijo. Y la otra cosa que el Espíritu Santo me enseña, dice, de tal manera amó Dios al mundo. La oportunidad de la salvación, de la redención, es para todo ser humano.
Pero cuando tú lees un poco más adelante, hay un requisito. El regalo lo dio el Padre. La oferta de que la salvación es para todos es una oportunidad abierta. Pero más adelante, donde tú vas leyendo en el 17, 18, 19, 20, 21 y 22, te das cuenta que las palabras del Señor Jesús en Mateo 4, 17, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de los cielos está entre vosotros, viene a vosotros, arrepentíos y convertíos, vuélvete de tu mal camino, deja de hacer lo que hacías antes, porque cuando tú lees abajo del 3:16, dice, la luz vino al mundo, pero el hombre amó más las tinieblas que la luz admirable, y no se acercan a la luz para que sus obras no sean expuestas, porque la luz evidencia. Pero el que se acerca a la luz ahora trata de vivir correctamente y de hacer buenas acciones. Acciones que manifiesten la verdad de Dios, la vida de Dios. Esas dos cosas. Por eso en esta mañana la buena noticia de parte de Dios es: de tal manera amó Dios al mundo, que dio el regalo de su único Hijo, para que tú y yo no nos pierdamos. ¿No nos pierdamos dónde? Para la eternidad. Porque dice, y aparte añadido, el Señor Jesús traía el regalo de la vida eterna, para que moremos con Él, así como Adán y Eva en el principio tenían esa comunión. Así, para eso fue el regalo de la salvación, el regalo del Señor Jesús, y acompañado de ello, el regalo del Espíritu Santo, el regalo de la palabra escrita. Por eso en esta mañana, en este buen día, en este buen amanecer, te exhorto, te animo, hermano y hermana, amigo y amiga, que tú todavía estás buscando una esperanza, estás buscando una solución. Como te lo he venido diciendo de tiempo en tiempo, la esperanza se llama Jesucristo. La solución se llama Jesús, el Salvador, el Redentor, el regalo del Padre para venir a redimir este mundo y lo que de este mundo Él ama. Por eso en este buen día hay una pregunta de parte de Dios para ti. ¿Qué vas a hacer, hermano y hermana? ¿Qué vas a hacer cuando Dios venga cada vez con su palabra y confronte tu vida y confronte tu alma y te enseñe en el secreto? No te conformes, no te creas que todavía ya conoces a Dios plenamente. Cada día es algo diferente. Cada día Él quiere manifestarse a tu vida. Cada día Él quiere darse a conocer. Él quiere que la imagen de su Hijo se forme cada día más, y que como Juan el Bautista, cuando los discípulos vinieron y le dijeron: Señor, ahí hay un hombre con el que tú andabas o del que tú hablas, que bautiza igual que tú, como queriendo decirle, Él hace lo que tú haces. Y Juan dice: yo me alegro, yo me gozo que el propósito de Dios se esté cumpliendo en el Cordero. Para eso anuncié yo su venida. Y es necesario, dijo Juan, que yo mengüe para que Él crezca. La palabra del Señor dice: antes de que Juan el Bautista fuera encarcelado, declara estas palabras. Y estas palabras anuncian un fin, un término del servicio y del propósito de Dios en Él, para darle paso abierto
al Dios de dioses, al Señor de señores, al Rey de reyes, encarnado en la persona del Señor Jesús, manifestando el reino de Dios y su justicia se ha acercado. Y como lo hemos examinado, se manifestación instrucciones, se manifestó en mandamientos, se manifestó en leyes y ordenanzas, pero ahora, examinando Mateo 8 en adelante, por un buen tiempo, se manifiesta sanando, liberando, restaurando, pero sin evadir un mandamiento, un requisito, algo a cambio. ¿Y qué es lo que Dios nos pide a cambio? Cuando Él manifiesta toda su bondad en nuestra vida, lo único que nos pide, arrepentíos y convertíos. ¿Y qué quiere decir eso? Es vuélvete del mal camino y toma la senda correcta. Toma la senda de justicia, toma la senda de verdad. Como dice nuestro hermano Pablo, el que robaba, ya no robe. El que mentía, ya no mienta. El que engañaba, ya no engañe. Porque ahora el Espíritu Santo, el regalo del Espíritu de verdad, Él nos conducirá por sendas de justicia, por sendas de verdad, con acciones que agraden y glorifiquen, como dice Mateo 5, a vuestro Padre Celestial. Vean los hombres vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre. Esto es algo extraordinario, porque esto nos da a entender que cada día nos vamos a dar cuenta que el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias, está por sobre la religión cristiana. La religión cristiana es como cualquier religión. Usan el nombre de Dios, pero el hombre pone mandamientos, preceptos, ordenanzas, pide obras, que con nada de esas cosas el hombre podrá ganar el favor de Dios. De la única manera como puedes agradar a Dios, agradar al Padre, es como dice Juan, aceptar, creer al que Él envió para poder obtener el favor de la vida eterna, para poder agradar al Padre, para poder ser participantes de toda la riqueza espiritual de Dios por medio del sacrificio de Cristo, por medio de los méritos, los beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios? Lo hemos leído y lo hemos estudiado una y otra vez por boca del Maestro de maestros, del Profeta de profetas. Mateo 7:24. ¿A qué compararé un hombre que oye estas mis palabras y las pone en práctica? Lo compararé a un hombre sabio, a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Amado hermano y hermana, amigo y amiga, el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia de Dios, solamente requiere de ti y de mí dos cosas: que le creas y que le obedezcas. Y si tú y yo le creemos y le obedecemos, vamos a ver el resultado de las cosas que Dios nos ofrece. Bendiciones, promesas, propósitos, planes. Cuando tú lees Hebreos capítulo 11, la lista de hermanos y hermanas, siervos y siervos, contemporáneos nuestros, que están marcados ahí, hombres que le creyeron a Dios, hombres que hicieron hazañas extraordinarias de parte de Dios. Hay una característica en ellos, que le creyeron y que le obedecieron. Si tú y yo queremos ver las victorias de Dios
manifestadas en nuestra vida. El requisito es cree y obedece. Y al obedecer es accionar. Porque no podemos creer y obedecer sin accionar. La fe y la obediencia por consecuencia te llevan a la acción. Y leyendo un poquito más acerca de la continuidad que llevamos en Mateo capítulo 8. Estamos mirando cómo el Señor Jesús entra en la manifestación del reino de Dios, sanando, liberando, manifestando la bondad de Dios, la compasión de Dios sobre su creación, sobre lo que Él ama. Porque cuando Él creó a Adán y a Eva, cuando Él hizo todas las cosas, Él se deleitó en lo que Él hizo con el dicho de su boca. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, para su deleite. Y tú y yo somos beneficiarios de esa bondad, de esa compasión de Dios por medio de Jesucristo. Y pasando un poquito más adelante, después como el Señor Jesús empezaba a manifestar en sanidades y liberaciones, dice que se le acercan unas personas y es la demanda, y esas personas que se le acercan, porque el Señor Jesús, el omnipotente, el omnipresente, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el que sabe todas las cosas, Él sabía que muchas personas solo se acercaban a Él por el beneficio, pero en realidad no estaban interesados ni en agradarlo, ni en obedecerlo. Creían, como le dijo Nicodemo, sabemos que Nicodemo y muchos escribas y muchos fariseos sabían quién era Él. Y sabían que las declaraciones de su boca eran verdaderas. Pero la religión, las tradiciones, las prácticas que ellos venían teniendo de décadas, de generaciones ancestrales, no se habían dado cuenta que habían endurecido sus corazones a la verdad y a la sencillez de las promesas de Dios. El propósito del Evangelio es cumplir promesas, planes, profecías que de tiempos anteriores se habían hablado y apuntaban a una sola persona, al Salvador, al Redentor, a la manifestación del Dios verdadero, del Creador de todas las cosas. Y Nicodemo se acerca y le dice, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo quería que el Señor le enseñara, le impartiera, le diera con una mentalidad religiosa. En este buen día, Dios quiere confrontarnos. Y como te decía la última vez, creo que la palabra hablada por medio de la boca de nuestro hermano Pedro, es necesario que el juicio empiece por casa. Y juicio, recuérdate que te dije que es una palabra que significa una persona va a dar un dictamen, va a dar una opinión, va a dar un parecer acerca de algo. Y el dueño de la viña y el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios de dioses, que gobierna sobre el pueblo que Él ha adquirido, va a empezar a hacer el examen, o ha empezado a hacer el examen, como habla nuestro hermano Juan en Apocalipsis 2 y 3. El juicio a estas iglesias, el Señor Jesús, el que tiene ojos de llama de fuego,
empieza a examinar a su pueblo y le dice, me parece que estás falto de esto. Ciertamente haces estas cosas y tienes estas cosas, pero a mí me parece, dijo el Señor, que estás falto de colirio, estás falto de mis vestiduras, y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo, en tu vida y en mi vida. La pregunta del principio, ¿qué vamos a hacer tú y yo cuando seamos confrontados? Cuando seamos parados en el espejo, porque 2 Corintios 3:18 dice que como en un espejo, el Espíritu es el que nos hace mirar y Él con la gloria de Dios, la palabra de Dios nos transforma. Cuando Dios ponga nuestra cara, nuestra persona en el espejo y nos empiece a examinar, como hace el sastre cuando va a hacer un traje, va a confeccionar, va a diseñar un traje y empieza a tomar medidas. Cuando el Señor venga y te diga, quítate esto, quítate aquello, quítate lo otro, ¿lo vas a hacer? Porque nuestro hermano Salomón dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. Las cosas que son ya fueron y las que fueron serán. Por eso la iglesia del tiempo de nuestro hermano Juan en Apocalipsis 2 y 3, eso es lo que está aconteciendo en tu tiempo y en mi tiempo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Cuando Nicodemo viene y se acerca con el Señor antes de darle información, le dice un requisito. Te es necesario nacer de arriba, del agua y del Espíritu, para poder entender las cosas que yo hablo. Y leyendo Mateo 8, y el Espíritu Santo me lleva a Juan capítulo 6, 45. Me revoluciona la mente, el corazón, mi espíritu, la luz del entendimiento, del conocimiento del Espíritu Santo, la revelación de Él en una palabra sencilla. Dice Juan 6, 45. Como está escrito en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Y el Señor Jesús dice, y nadie viene a mí si no ha oído y aprendido del Padre. Y el que viene a mí, yo no le echo fuera. Pero recuérdate que cuando el Señor hacía milagros y hacía esas obras extraordinarias, muchos solo venían para sacar ventaja. Ellos creían, pero el Señor conocía el corazón. Por eso a muchos les dijo, vete, tu fe te ha sanado, vete, tu fe te ha salvado. A otros les decía, vete y no peques más, para que cosa peor no te acontezca. Él sabía el corazón, Él sabía que todos los que se acercaban a Él, se acercaban con el deseo, el propósito de obtener un beneficio, pero muchos de ellos, sus corazones, no había gratitud, no había ese deseo de hacer algo, de servirle, de ser un testigo, de tener un corazón quebrantado, humillado. No todos se acercaban arrepentidos, y si no se acercaban arrepentidos, no se iban a convertir. Por eso dice, todo el que ha sido enseñado, ha oído del Padre y ha sido enseñado por el Padre, viene a mí y yo no le echo fuera. Pero la oportunidad es abierta, es para todos. Como dice su palabra, todos los que hemos probado la bondad de Dios, Dios espera, como te dije la otra vez, un corazón agradecido. Un corazón sencillo, que venga y sea, como dijo el Señor Jesús, su testigo fiel,
¿Fiel a qué? Fiel a que esta palabra es verdadera, fiel a que este manual no miente, fiel a que si tú lo obedeces, fiel a que si tú haces lo que aquí está escrito y lo que aquí te manda, te traerá el resultado que aquí mismo te ofrece. Y leyendo un poquito más acerca de lo que el Señor Jesús dice su palabra, que Él era lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesús, por donde Él pasaba, dice nuestro hermano Juan, que era la gracia. No había alguien tan especial como Él. Él estaba, me parece, cuando leo esta palabra, lleno de gracia. Era como que el Señor estaba saturado de la bondad, de la virtud de Dios Padre para hacer bien a todo lo que lo rodeaba. Él era lleno de gracia y de verdad. Él estaba lleno de un regalo que tú y yo no merecíamos, pero Él nos lo otorgó. Y lo único que nosotros podemos hacer es venir con un corazón agradecido, un corazón humillado, un corazón sencillo, a hacer su voluntad. Porque cuando yo estoy leyendo en Mateo capítulo 8, versículo 18 al 19, en adelante, después de que Él hizo milagros, hizo sanidades al centurión, a la suegra de Pedro, sanó leprosos. Él dice, la gente se le acercaba, pero el propósito del Señor en realidad era más manifestar la voluntad de Dios. Claro, haciendo obras extraordinarias, porque esa era parte de la manifestación. Dice que se le acerca y un escriba se le acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Muchos querían seguirlo, muchos querían ser sus discípulos, pero querían ser discípulos de Él a la manera como ellos pensaban. Otra de las cualidades del reino de Dios es que cuando tú y yo nos acercamos porque Él nos atrajo, porque hemos sido enseñados y oídos por Él y hemos sido atraídos a Él, es que cuando venimos y anhelamos ser sus discípulos o tenemos que ser sus testigos, tenemos que ser sus discípulos, sus testigos, sus siervos, bajo las órdenes que Él nos da. No a la manera como yo creo, no a la manera como yo pienso. Esa es otra de las cosas que creo que el Señor está examinando en las congregaciones, en aquellos que nos decimos ser sus hijos, sus discípulos o sus siervos. Está examinando si verdaderamente en mi corazón yo estoy dispuesta a hacer su voluntad y agradarle y a servirle a Él. No a servirme de Él, sino a servirle a Él. Como dice Primera de Pedro 2:9, somos un pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Mi deseo, lo que yo tengo que hacer, lo que debe de abundar en mi corazón es hablar del que me salvó, del que me atrajo a Él, del que ha manifestado bondades en mi vida. No de mí, no de un hombre, no de un edificio, no de una denominación. Meditaba en estos días en un siervo de Dios que hace mucho tiempo cuenta una experiencia. Dice que Dios lo preparó para un día predicar su palabra y un día lo envían a compartir la palabra a un asilo de ancianos. Cuando él llega a ese lugar, quizá en su corazón, él pensó, bueno, yo no quería un asilo de ancianos, yo quería una congregación como mi pastor de cientos y de miles, un congreso de miles, pero bueno, y empezó a hacer lo que tenía que hacer.
Usted sabe que muchas veces en el mundo, en el corazón del anciano, se arraiga la necedad. Y en la necedad hay dureza de corazón. Pero Dios empezó a usar su boca para bendecir a esos ancianos en ese asilo. Pero Él mezcla el humanismo y el sentimentalismo, su carne. Y cuando Él mezcla eso, ya como que su mensaje cambió. Ya no era tanto el mensaje del evangelio, del amor de Dios, sino ya era más hablar de Él. Y dejan de llamarlo para ir a compartir la palabra a ese lugar, a ese asilo de ancianos. Y un día, Él le hace una pregunta a Dios. Y la pregunta se la hizo con vergüenza, porque Él sabía dentro de Él que Él había fallado en algo. Pero aún de todas maneras dice que le preguntó a Dios: Señor, hace 3 meses que no me hablan para ir a compartir la palabra. ¿Por qué? Y el Señor le da la respuesta. Le dijo: porque te volviste irrelevante. La palabra irrelevante es como te volviste no necesario en ese lugar. Ya no te necesitan en ese lugar, porque cambiaste tu manera de hablar. Empezaste a hablar más de ti que de mí. Y como que pareciera como que los ancianos, no saben. Aquellas personas que se miran no muy espirituales, no saben. Les voy a meter lo que sea. No te equivoques, hermano y hermana. No te equivoques. No nos equivoquemos. Hay un dicho que tengo siempre en mi boca y caminando con temor y temblor de Dios: no menosprecies a nadie, porque no sabes lo que el Espíritu Santo que mora dentro de esas personas puede hacer y puede mostrar y puede revelar. Y él con vergüenza le pidió perdón a Dios. Dejó de hablar de su Salvador, de su Redentor, y se volvió un promotor de Él mismo. Nuestra responsabilidad siempre es y será hablar, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de aquel que nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando este escriba se acerca y le dice: te seguiré a donde vayas, el Señor Jesús confronta con unas palabras su corazón. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo creo que un escriba era una persona que tenía una buena profesión y tenía yo creo que sus finanzas, su estilo de vida no era tan bajo. Por eso el Señor lo confronta. Y en esa confrontación, cuando le dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ¿estás dispuesto a dar todo lo que tienes? ¿A dejar el estilo de vida cómodo que vives por seguirme? Esa misma pregunta va a venir a tu vida y a mi vida. ¿Qué estás dispuesto a dejar para ser el siervo de Dios, el instrumento que para lo cual Dios te llamó? ¿Qué estamos dispuestos a dejar? Y se acerca otro joven y le dice: quiero seguirte. Porque todos reconocían al Señor como maestro, como profeta. Quizá querían la fama, pensaban que al estar cerca de Él iban a adquirir fama. Pero no, el Señor Jesús sabía, conocía el corazón. Solo deja que vaya y entierre a mi padre y después que cobre herencia, vengo y te... No, si le vas a seguir como estás. Y vas a enfrentar, como dijo Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Servirle a Dios, ser siervo de Dios, haber probado la bondad, los beneficios que Jesús vino a ofrecernos de parte del Padre, tiene requisitos, pero los requisitos son los que Él a mí me da.
No los que yo creo, los que yo pienso o lo que yo opino. Es lo que Él manda y yo obedezco. Lo que Él pide y yo doy. De lo que Él me dice que me despoje y yo lo hago. Servirle a Dios, probar la bondad de Dios es extraordinario. Pero servirle también es extraordinario. Y la palabra, el manual está lleno de ejemplos de hombres y mujeres, pueblos y naciones, reyes que le sirvieron a Dios, pero determinaron. Muchas veces hablamos mucho del padre de la fe, pero no reparamos en lo que el padre de la fe hizo. Muchos quieren la riqueza de Abraham, la fama de Abraham, ser amigo de Dios como Abraham, pero ya no hay Abrahames. Ahora hay discípulos, testigos de Jesucristo, testigos del Cordero, siervos del Espíritu, que vamos a hacer como Él nos ordene. Dice que Abraham, cuando recibió la bendición de Dios, la oferta de Dios, de hacerlo una nación grande, de hacerlo grande en la tierra, le dijo, pero deja tu casa, tu tierra y tu parentela y vete a una tierra que yo te mostraré. Todos quieren la porción de la bendición, pero no reparamos en la porción de la petición de Dios. Y es la misma historia. El Señor Jesús en Mateo 8, del 18 en adelante, le dice a este escriba y le dice a este joven, ven, sígueme, pero ahorita. No, pero es que voy a ir no, ahorita. El escriba, quiero seguirte y te seguiré a donde vayas, ¿ok? Solo te voy a decir una cosa, quizá tú y yo vamos a dormir a la intemperie mirando las estrellas, mirando la luna. No sabía que seguir al Señor tenía un precio, pero también tenía grande recompensa. Andar al lado del maestro de maestros. A ninguno de sus discípulos nunca les faltó nada. Nunca, nunca. Y a veces las cosas pueden parecer inciertas para ti y para mí, pero obedece. Obedece la instrucción, obedece la palabra de Dios, obedece lo que Dios te está hablando, obedece a donde Dios te está mandando, obedece, obedece. La obediencia en Dios trae grande recompensa, trae grande galardón. Y quizá no lo veas en esta tierra, pero hazlo porque somos instrumentos para su gloria y su alabanza. Y un día tú y yo, hermano y hermana que me estás mirando, vamos a recibir recompensas de parte de Dios. Amigo y amiga, si todavía estás pensando como pensaban estos seguidores, solamente acercarte a Dios para obtener el beneficio del vestido, de la comida o del techo, quiero darte una palabra de parte de Dios. Lee Juan capítulo 6. Lo que más Dios está interesado en nuestra vida es darte no lo que perece, sino lo permanente y lo eterno. El Señor Jesús en Juan capítulo 16 dice, entran en una conversación con las personas de ese tiempo. Moisés les dio a nuestros padres el maná del cielo. El Señor les dice, no fue Moisés, fue Dios el Padre el que hizo descender maná del cielo. Pero yo te digo una cosa, yo tengo pan para darte y el pan que yo te voy a dar te saciará el alma. Yo soy el pan que descendió del cielo, dice el Señor. Yo tengo una comida y esta comida es mi deleite y la comida mía es hacer la voluntad de aquel que me envió. Hermano y hermana, amigo y amiga, tengo una extraordinaria noticia para ti, pero la decisión es tuya y la decisión es mía. Dios el Padre, para redimir su creación, el mundo que Él ama,
puso todos los beneficios y todos los méritos en la persona de Jesús para que tú y yo los obtengamos. Solamente tenemos que creer, obedecer y hacer lo que Él nos manda. En Juan capítulo 6, el Señor les dijo, trabajad por la comida, por el alimento que a vida eterna permanece. Porque ellos miraban los milagros, ellos miraron el milagro de la multiplicación de los panes, de los peces, comieron hasta saciarse. Algunas versiones dice, ustedes porque se han hartado me siguen, pero en realidad no buscan lo verdadero. Lo verdadero es la vida eterna. Lo verdadero es creer en aquel que el Padre envió para salvarlos de la muerte eterna, de las tinieblas eternas. El Señor Jesús, al mismo tiempo que manifestaba el reino de Dios en esta tierra, también enseñaba acerca de lo que no vemos, de lo eterno, de lo permanente, lo que tú y yo conocíamos, pero por la muerte del pecado, la separación del pecado que causó en la vida nuestra por medio de Adán y Eva, nos desconectamos, fuimos enseñados por el Padre, oímos del Padre. ¿Cómo será eso? ¿Dónde mi alma fue enseñada? ¿Dónde mi alma oyó la voz del Padre? Por eso el Señor dice, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Extraños no seguirán. Pero necesitamos leer esta escritura, leer este manual, tener esa comunión con el Espíritu Santo para no ser desviados, para no ser engañados por nosotros mismos. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo, de tu mente, de tu corazón, de las opiniones, pensamientos o pareceres que tú mismo tengas. Tú debes de guiarte y de conducirte con esta palabra, la palabra profética más segura. El escrito está, el que es una lámpara, el que es una lumbrera que te iluminará el camino y te guiará por sendas de justicia, por sendas de verdad. El Señor Jesús les dice en Juan 6, esta es la voluntad de mi Padre y yo he venido para hacer su voluntad. En el versículo 6:42 me parece de Juan dice, el que es enviado de Dios o por Dios, las palabras de Dios habla. ¿Cuáles son las palabras que tú y yo hablamos? ¿O cuáles son las palabras que tú y yo escuchamos? Porque lo que tú y yo hablemos y escuchemos, si no son palabras de Dios, quiero darte una mala noticia en esta hora. Si no aceptas la buena noticia, hay una mala noticia. Si tú determinas no escuchar o oír las palabras de Dios, las que a veces no nos gusta oír, de parte de Dios por el Espíritu, vas a un rumbo equivocado y vas a un lugar equivocado, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice nuestro hermano Pedro, es que nadie se pierda, más que todos prosigamos al arrepentimiento, pero tengo que hacer lo que Dios me manda. Él envió a su Hijo, nos los dio como regalo para que yo lo acepte, para que yo crea que Dios le envió, para que yo me vuelva de mi mal camino, para que Él me redima de la vana manera de vivir, para que Él me redima, me perdone, Él pague por mí el precio de mis transgresiones, de mis pecados, como dice Colosenses capítulo 2, el acta, la deuda. Era una carta de deuda que tú y yo teníamos para con Dios, impagable. Pero el regalo del Hijo, del Juan 3:16, si yo lo abrazo y yo lo acepto, Él pagó por mí la deuda.
Y ahora yo soy una hija de Dios, soy redimida, soy una sierva, soy un testigo, pero tengo que aceptar lo que Dios me da. Tengo que escuchar las palabras, leer las palabras, no tanto preguntarme cuando yo leo y el Espíritu me da una instrucción, sino más obedecerla y hacerla. El que dice Juan capítulo 3, que el Padre envió al Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo por medio de Él fuera salvado. Pero el mundo o la gente, como ama más las tinieblas que la luz, Él mismo se está condenando porque está despreciando el regalo de Dios. Pero yo me he determinado a abrazar, a aceptar, a guardar, a proteger, a siempre cuidar el regalo del Padre. La vida que el Hijo me ha dado, la vida eterna, la redención, la salvación. Por eso dice nuestro hermano Pablo, cuidad con temor y temblor reverente esta salvación tan grande a la que habéis sido llamados participantes. El Evangelio es sencillo. El Evangelio, las buenas noticias de Dios es que Él vino al pecador y le pide al pecador lo que nos sirve, sus pecados, sus maldades, sus iniquidades del corazón para darnos vida eterna, pero a la manera de Él. El que le recibe, el que acepta el regalo del Padre. Dice su palabra en Juan capítulo 6 que el Señor Jesús había sido marcado por Dios para ser el Cordero que iba a redimir el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo en recompensa para volver a rescatarnos. La pregunta de Dios para ti y para mí en esta mañana es, si tú te comes el pan de vida, solamente tienes una cosa que hacer: hacer la voluntad de Dios. Y cuando el Señor Jesús se encuentra con la samaritana en Juan capítulo 4, 23, y Él tiene una conversación con ella, y Él le descubre ciertas cosas que había en su corazón y en su vida. Y tú lees Juan capítulo 4, y el Señor Jesús dice que Él solamente vino a una cosa: hacer la voluntad de Dios. Yo te voy a dejar con una pregunta en tu corazón en esta mañana, en este buen día. ¿Conoces la voluntad de Dios para tu vida? Dios tiene un propósito para ti, pero es a la manera de Él. Si todavía no lo has descubierto, entra en el secreto de Dios, en la intimidad con Dios, acompañado del Espíritu y la palabra, para que Él se revele a ti. Porque si has probado la bondad de Dios en un milagro, en una sanidad, en una liberación, en una provisión, Dios quiere usarte como su instrumento. En este buen día te dejo con ese desafío en tu corazón: conocer la voluntad de Dios. ¿Para qué fuiste atraído a Él? ¿Para qué fuiste arrastrado? ¿Para qué fuiste acercado a Él? Para ser un instrumento para su gloria y su alabanza, para ser un testigo de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Espero hayas sido ricamente bendecido y sé que la palabra de Dios no regresará vacía. Te dejo con Salmo 27, que continúes mirando la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones.